Con Kelly Román. Kelly está en Venezuela, es canalizadora, es tarotista, es vidente, maneja muchísima energía y nos dice un montón de cosas que a veces nos da como un poquito de cosita, para no decir miedo, o no. Muchos somos curiosos, yo soy súper curiosa, que no me da miedo, creo que todas las cosas son como tienen que ser. Así que va a ser una sesión o una charla súper interesante. A ver si la veo a Kelly conectada. Decime algo. Ok. Desde ¿hace cuánto te diste cuenta que tenías esto o cómo eras antes de descubrir que podías canalizar, que podías ver, que podías transmitir, que todo esto que vos podés acompañar a la gente, ¿no? ¿Desde cuándo? ¿O quién eras antes hasta que te diste cuenta? ¿Cómo fue todo ese proceso? Mariana, primero, bueno, darte las gracias a ti y a la otra chica, Nora, creo que se llama, que estaban detrás de mí desde hace mucho y por un tema y otro no había podido sentarme. De hecho, no estoy, como les dije, no estoy en casa, estoy en otro lugar y bueno, yo dije, el compromiso ya está adquirido y bueno, te quiero agradecer inmensamente por ello, de verdad. En cuanto a la pregunta, te voy a contestar. Fíjate tú, yo desde muy niña siempre tuve, vamos a decirlo así, facultades, dones, pero como típica niña, todo lo asumía de manera inocente y lo hablaba de manera inocente, ¿no? Yo todo era, bueno, le decía a mi mamá, que era la que estaba más cerca, porque papá siempre estaba de viaje, quienes me visitaban, a quienes yo veía. Desde muy niñas tuve compañía espiritual hasta los 11, casi 12 años, hasta que ya, bueno, mi mamá me decía, no, esos son productos de tu imaginación, seguro porque ves muchas comiquitas, eso está en tu cabeza, pero yo sabía que algo dentro de mí sabía que no era nada más producto de una imaginación. De hecho, de niña yo hacía muchas cosas, incluso sanar, para mí era algo innato, ver a las personas y saber lo que había, incluso poder ver cómo penetrar con el campo de energía de esa persona para poder sentir muchas cosas, yo lo hacía de niña. Pero cuando comenzó ese proceso de tránsito entre dejar de ser niña y comenzar a ser adolescente, y el que te lo digan muchas veces es producto de tu imaginación, eso no existe, tú estás en esto, ve a un psicólogo, vamos a llevarte para acá, vamos a llevarte para allá. En ese tránsito, lo que no saben muchas veces los padres, porque hoy día soy madre de dos chicos, uno de 18 y uno de 21, que también tiene sus dones y sus facultades, es la responsabilidad de tener a un niño, a un adolescente, que te está diciendo algo que está viendo, ¿no? Y que por lo general lo asociamos con la imaginación. Y no era así. Yo comencé ese tránsito donde comencé a dejar eso a un lado, ¿no? Y a decir, capaz que sí, estoy viendo cosas que son irreales. Comencé ya el colegio ya de adolescente, comencé mi vida como un adolescente y pasaron muchas cosas, muchísimas cosas, pero nunca, por más que eso, yo lo traté de dejar a un lado. Recuerdo que tuve una experiencia bastante fuerte. Estaba yo a punto de realizar una obra de teatro con, bueno, obviamente mis compañeros, y yo tenía que ir a la casa de una amiga porque la mamá nos iba a hacer los trajes, yo iba a ser Julieta. Y recuerdo que me quedé dormida del cansancio, tenía yo 14 años o 13 años, algo así. Cuando yo me quedo dormida, yo comencé a tener una visión de un colegio que se estaba derrumbando, que era de 2 pisos, un colegio enorme, que no era el mío, donde yo estudiaba, y vi muchos niños fallecer en ese colegio. Yo me despierto y le digo a la mamá de mi compañera, ay, tuve un sueño así, 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 tan feo, tan nefasto. Bueno, lo bueno es que no era mi colegio, le dije yo, pero fue muy real. Al rato, en ese entonces, acá en Venezuela, pasaban el noticiero a eso de las 7 de la noche, 7, 8 de la noche. Entonces ella me dice, bueno, ya les voy a terminar la ropa, siéntense ahí para que coman y les voy a prender el televisor. Cuando ella enciende el televisor, al ratito, la primera noticia, que fue de última hora, fue un colegio en Venezuela, en el estado Sucre, que se derrumbó. Hubo un gran sismo en ese estado
y el colegio era de 2 pisos y muchos niños fallecieron en él. Yo me quedé en shock porque yo dije, ¿qué es esto? ¿No? O sea, nunca dejé de tener visiones, intuiciones, revelaciones, cosas que eran totalmente asertivas y que no era algo, como yo siempre le digo a las personas, son cosas que tú no buscas, Mariana. Esto no es algo que muchas veces uno busca o como muchas personas dicen, yo quiero desarrollar y quiero hacer, eso está bien. Todos los seres humanos tenemos habilidades, todos los seres humanos en mayor o menor medida tenemos habilidades, pero estas habilidades también conllevan a una responsabilidad, Sí. ¿no? Porque a veces cuando tú recibes información, sabes, tienes que saber colocar las palabras correctas para podérsela transmitir a una persona y que eso no vaya a causar un impacto, Totalmente. no vaya a tener, exacto, una confusión. Obviamente todos pasamos por novatadas, las pagamos, porque hay cosas que uno dice, bueno, las voy a decir y esto yo porque es lo que yo veo, es lo que yo siento. Pero ya en este transitar comienzas a desarrollar ese proceso de empatía, que no es una empatía inconsciente, ¿no? Sino una empatía más porque ya estás viviendo un proceso o vienes de un proceso de vida, Claro. un proceso de sanar, un proceso de autoconocimiento, un proceso de muchas cosas que ya te va a llevar a ti a poder expresar a una persona a través de una canalización, de una lectura psíquica, de una lectura de tarot, independientemente de lo que sea, de una forma más moldeable y empática, ¿no? Y de llevar a esa persona a un estado de comprensión, tanto para que interactúe con uno de una manera fluida, porque obviamente a mucha gente no le gusta que vean cosas de su vida, ni que le digan algunas cosas que uno ve y que la persona no se atreve a decir. Entonces, bueno, llegas a ese punto, ¿no? Entonces, para volver a la pregunta inicial, desde muy niña comenzó todo esto, tuvo su tránsito y ya de adulta la historia fue otra. Y decime algo, cuando lo vivías de niña, ¿eras como que tenías ese amigo invisible? No, no tenía amigos invisibles. Acompañada, ¿cómo los veías? Sí, ellos eran mi familia espiritual, siempre lo he dicho, se lo decía a mis padres, que ustedes no son mis padres, ustedes son mis padres de aquí, de la tierra, que ustedes me trajeron, Súper. me hicieron el favor de traerme para cumplir algo, ¿no? Y lo decía de muy niña, estaba muy clara. Mis padres fueron, ¿cómo te explico? ¿Cómo se- Ellos, cuando yo digo mis padres espirituales, fueron los primeros seres, ¿no? Que decidieron bajar mi conciencia como alma en este caso, o sea, darme un cuerpo físico, por así decirlo. Exacto. Y ellos me acompañaron en mi transitar de niñez, desde bebé. Yo fui una bebé muy particular. Mi mamá decía, tú fuiste la única de tus hermanos que nunca quiso que la cargaran. Tú eras feliz en tu cuna, en tu coche. Y cuando te iban a agarrar, te ponías a llorar y a llorar. Y yo hoy en día soy así, Mariana. O sea, a mí no me gusta ya va. Y eso es muy particular, pues nací de esa forma. No son amigos imaginarios porque yo hoy día sé quiénes son mis padres espirituales y son los mismos que veía cuando estaba de niña. Los mismos, ¿ok? Son los mismos. Entonces no era que, bueno, yo hablaba con ellos, no, ellos me hicieron un tránsito para poderme adaptar a mi proceso de vida en esta tierra. Mi proceso de vida fue muy fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese transitar yo era la típica niña aislada, la que no conversaba, hablaba jugaba sola. De hecho, traía un trauma de cuando me cerraban la puerta yo me ponía a llorar y eso me hizo acordar a mi encarnación, yo no quería encarnar. Entonces, bueno, eso es un proceso que me tocó vivir. Fui una niña a pesar que fui muy extrovertida, también era muy introvertida, muy callada. O sea, pasé por un proceso en los cuales ellos me ayudaron hasta cierto punto. Ya después, cuando tuve el tránsito hacia la adolescencia, fue muy fuerte para mí, porque ya ahí comenzaron, obviamente, a manifestarse traumas de la infancia, heridas que ya se venían arrastrando de otras vidas. Pero yo hoy día, de hecho, cuando me tocó transitar ciertos estadios de dolor para una transformación en mi vida, yo volví a ver a mis padres, los volví a ver
cerca de mi cama, los volví a ver cada vez que yo entraba en procesos profundos antes de irme a dormir. Yo primero me preparo para dormir y poder tener un proceso de tránsito hacia otros espacios, porque en esta encarnación y en este tiempo yo puedo salir de mi cuerpo de una forma consciente y poder estar en otros lugares. Entonces, cuando yo duermo, sé que cualquier cosa puede pasar del otro lado. Entonces yo digo, bueno, para volver al cuerpo de una manera tranquila, tengo que prepararme antes de irme a dormir. No es como que, bueno, me voy a acostar y ya, ¿no? Y en ese proceso yo los vi. En esos procesos de dolor donde tú dices, estoy sola, nadie me quiere, ni Dios está conmigo, y no sé qué, y tú sientes que estás sola a pesar que estás rodeada de tu familia, de tu pareja, de tus hijos, sientes que estás viviendo un Getsemaní, estás sola sufriendo algo. Ellos estuvieron allí y los volví a ver y yo dije, son los mismos, por eso es que digo con una firmeza absoluta, no son amigos imaginarios y los niños no tienen amigos imaginarios. Los niños cuando te dicen a ti, estoy hablando con alguien, él es no sé quién, préstenle atención, porque realmente los niños, y más los niños de hoy en día, o sea, tienen una visión más amplia del 1% del común denominador de la humanidad. Correcto, correcto. Y vos dijiste recién en un minuto, dijiste, me querían llevar al psicólogo, o sea, vos comunicabas todo como normal y sin embargo tus papás estaban preocupados. O sea, que ellos notaban que había algo que salía de lo que se conoce como normal. Para mí es totalmente normal, pero ¿no es cierto? Ellos sí, es cierto. Creían que vos eras distinta, digamos. Sí, siempre fue así porque mi papá casi no se la pasaba en casa, papá viajaba mucho, pero mi mamá sí. Entonces imagínate tú todos los días el mismo cuento. Tú sabes que no sé qué, pero es que tú no eres mi mamá. Entonces imagínate una mamá que te diga, que tu hijo te diga, tú no eres mi mamá. O sea, yo creo que una de las cosas que mi mamá dijo, no, esta niña está mal, vamos a llevarlo al médico, es que te digan a ti, y más en esa época, o sea, te estoy hablando de los años, no sé, 80 y tanto, 88, no sé, yo tendría como 6, 7 añitos, yo tengo 42 actualmente. Bien. Y que te digan a ti, o sea, que te lo digan, que tu hijo te diga, tú ya va, o sea, y no era como ahorita que de repente hay mucha información en las redes y de repente las madres como que se detienen un poquito más a pensar, ya va, hijo, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo que no soy tu mamá? ¿De dónde sacas esa información? No sé qué. Mi madre no era así. Mi madre no fue una mujer, yo tuve un proceso con mamá, o sea, yo llegué a la tierra literalmente a conocer esa otra parte materna que no me daba mi madre espiritual, pero mi madre terrenal fue la parte que yo vine como a aprender más dura de aquí, de esta encarnación. Entonces, con ella siempre fue como todo un proceso, ¿no? De yo, o sea, pero ¿por qué no me entiendo? O sea, ¿qué es tan difícil? ¿Qué era tan difícil? Y realmente habíamos nacido muchos niños en esa época adelantados en el tiempo, lo que hoy día hay muchos niños también adelantados en el tiempo. O sea, no ha variado mucho la cosa, pero lo que hacía la diferencia era los padres, no eran padres preparados para entender a un niño así, o para captar y poderse hablar, sentarse a hablar con un niño y no bloquearle muchas cosas, porque a los niños no hay que bloquearles muchas cosas, a los niños hay que como indagar, sentarse, preguntarles. Y hoy día es mucho más fácil porque hoy día es como que uno se puede sentar y poder buscarle como un poquito más la coherencia a eso, ¿no? Que hace mucho tiempo era más complicado, por lo menos para mis padres, por lo menos para mi madre. Mi papá era más de escuchar y de decir, ok, porque mi papá vivió muchas cosas sobrenaturales en los viajes, entonces mi papá era como que, no está tan loca mi muchacha porque a mí me pasan cosas raras también, entonces fue algo como así, pero con mi mamá yo sé hasta el día de hoy que mi proceso con ella fue un proceso para sanar, totalmente. Sí, bueno, comparto ese proceso con vos, viendo un poquito de lo que se trata. Es así, qué sé yo, cada alma tiene su proceso, ¿no? Sí. Y a partir de ahí en la adolescencia, cuando pudiste relacionarte, no sé si las relaciones son muy normales, o sea, la verdad es que, no sé,
creo que las relaciones son relaciones y creo que a esta altura no se sabe ni siquiera lo que es normal o no normal, pero Exacto. ¿pudiste llegar a tener conexiones profundas con las personas o siempre sentías que de alguna manera tu cuerpo sentía una certeza cuando estabas sola y vos te entendías a vos misma y de alguna manera nadie te entiende? Sí, entiendo. Yo te digo, yo fui una niña muy aislada, vuelvo y repito, siempre fui muy aislada. Hoy día, a mis 42 años, tengo una pareja, el padre de mis hijos, que también es un maestro extraordinario espiritualmente hablando, un buen compañero de vida, una persona que viene de otras vidas. Mis hijos vienen de otras vidas, de una vida inconclusa. Entonces, aquí estamos forjándonos un camino familiar. Yo soy una madre que me puedo sentar con mis hijos a hablar de cosas sobrenaturales. Mi hijo menor es mi mano derecha muchas veces en cosas que vemos, en cosas que hacemos, en cosas que intuimos, en cosas que decodificamos. Entonces, esa parte, ¿no? De que tú dices, que lo que tú dices, yo lo vivo hoy día. Yo llego a mi casa, después de hacer sesiones y liberaciones en algunos lugares donde estamos, y yo me aíslo de la vida. Yo no soy una consumidora de redes sociales. Mi información la dejo allí y me dedico a otras cosas que realmente van a nutrir mi vida, van a nutrir mi mente, mi conciencia, mi familia, cosas que realmente sé que me van a mí a fortalecer espiritualmente. Y claro, de vez en cuando veo algunas cosas, digo, como para salir de la rutina. Pero yo soy aislada totalmente. De hecho, cada vez que tú adquieres niveles de conciencia y lo desbloqueas y te vas conectando un poco más con tu divinidad, con la parte interna, cada vez que sanas, cada vez que te depuras, lo demás está de más, lo externo está de más. Y no es que no nos importe, claro que sí nos importa, pero es como que tú dices, no es necesario. Y me gusta estar en mis cuatro paredes, me gusta estar escribiendo cosas, leyendo cosas que me puedan nutrir, que yo pueda enseñarle a otras personas. Y de niña me pasaba lo mismo, de niña yo decía, yo me entiendo yo, pero nadie me entiende. Y en tercer grado, yo viví, el peor grado de mi vida fue tercer grado. Todos los niños salían a jugar y yo me quedaba en el salón viéndolos jugar. Porque yo decía, es que eso no es lo que a mí me gusta. No, y no me gusta estar aquí. O sea, repetir todos los días lo mismo, levantarme temprano, ir a estudiar, a lo mismo, a lo mismo. Eso me generaba a mí unos niveles de estrés muy grandes. Y yo decía, aparte que tampoco me gusta este sitio. ¿No? Porque a nivel vibracional eso también me hacía daño. Entonces yo decía, no me gusta. Mucha gente, fíjate tú, que la sobrecarga energética en ese entonces era tan fuerte que a mí me bajaba la tensión. Yo comencé a sufrir de la tensión baja, de, de hipotensión, hasta, sí, hasta los 17 años. Porque la cantidad de personas y el que me obligaran a hacerlo, eso me generaba a mí niveles de estrés increíbles. Increíble. Totalmente. ¿Y cómo fue lo superando? Porque además de canalizadora vidente, o sea, tenés otras técnicas. ¿Cómo empezaste a desarrollar toda tu técnica y a abrirlo, no? Porque cuando uno comparte, es como se agota, o hasta que aprendes a darlo y retroalimentarte. Es todo un proceso. Sí. No es tan fácil. No, no es fácil. No es fácil. Fíjate tú, yo profesionalmente soy administradora, licenciada en administración, pero me encantaba mucho y me encanta aún el deporte. Soy apasionada del deporte. Fui atleta de CrossFit, de levantamiento de pesa, entrenadora por más de 15 años en un gimnasio, profesionalmente talleres de nutrición, coach, no sé qué, bueno, me encantaba y por tanto lo hacía de una manera excelente. Y tuve grupos inmensos de chicas y chicos para transformar su cuerpo y en competencia y todo eso. Eso es una cosa que me apasionaba y me ha apasionado toda la vida el deporte, ¿no? La forma de la química del cuerpo y todo eso. Totalmente. Sí, pero el llamado siempre estuvo. Yo en el 2010, 2009, 2010 comencé a estudiar Kabbalah porque llegó a mi vida de una forma, digamos, fortuita y la amé en un proceso de reflexión y meditación. Yo medito no como la gente medita habitualmente, yo tengo mi forma de hacerlo. Bien. Y recuerdo que esa vez escuché la palabra Binah y no sabía lo que significaba. Me metí en Google, el señor Google, por ahí me metí.
y vi que era referente a la estructura del alma, al árbol de la vida. Y yo dije, voy a ver qué es esto. Cuando comencé a ver el proceso de las letras hebreas y todo lo demás, yo no sé qué pasó dentro de mí, pero dije, esto ya yo lo sé, esto lo conozco. Y fue una cosa que yo nomás ingresé al Centro Internacional de Kabbalah y luego vi otras cosas y luego hice varios talleres con el maestro Albert Hosland de España. Yo dije, esto es. Y fue un conocimiento que se abrió y se expandió y ya el resto fue historia, porque yo tuve un proceso de noche oscura del alma en el año 2011. Luego de eso pasé por una crisis bastante fuerte. Fue un despertar bastante fuerte. Allí conocí la geometría sagrada, que también llegó a mí de una manera muy fortuita. Me inscribí en la Universidad de Psicogeometría de Colombia, estuve un tiempo allí. Debo confesar que no entendí ni papas, pero me gustaba. Yo decía, esto me va a servir para algo algún día. Totalmente. Pero me apasionaba, es decir, algo que yo lo hacía, yo decía, es que esto yo lo sé. ¿Cómo lo sé? No lo sé, pero lo sé. O sea, yo veía las figuras y hacíamos y hablábamos de eso. Yo decía, esto yo mi ser lo sabe, lo conoce. Bueno, después de eso pasó mucho tiempo, hice otras cosas, me dediqué a las cosas seculares. Ingresé me pasó otro proceso de noche oscura del alma. Murió papá, murió mi hermano, murió papá seguido. Y para mí fue horrible porque yo decía, se está desmoronando la energía masculina en mi entorno, en mi primera familia. Y fue un choque muy fuerte para mí. Entonces yo decía, no puede ser mi familia. Bueno, fue una cosa terrorífica en ese entonces para Kelly Román, ¿no? Lo que tenía que vivir, porque mi conexión siempre ha sido más hacia la fuente, ver la fuente o ver el universo como la parte más masculina que femenina. Entonces, papá siempre fue eso, la parte masculina siempre fue, de hecho, tengo 2 varones, no tuve hembras, y yo veo a mis hijos, y yo, para mí es lo máximo. Yo respeto a quien conecte con la fuente de una manera más maternal, eso está bien, no pasa nada, cada quien tiene su forma, ¿no?, de hacerlo, pero luego de eso, recuerdo que me tocó, yo pensé que lo había vivido todo, Mariana, hasta que me tocó un proceso bastante fuerte que quizás muy pocas personas conocen, pero fue el proceso de llamas gemelas. Llega a mí, sí, llega a mí una persona que conocíamos hace mucho tiempo, y de verdad que esos procesos son, yo a veces le digo a la gente, cuando me dicen, es que yo no sé qué es mi llama gemela, que no te llegue nunca. No te preocupes por eso, pídele al universo otra cosa, pero eso no. Es un proceso muy, muy fuerte. Es decir, no es un juego como todo en la espiritualidad de luz, no es un juego, es un proceso donde tú dices, yo creo que lo había conocido todo, pero aquí realmente, o sea, es como que si el padre te obligara, literal, es a sanar sí o sí. O sea, no es a jugar que viniste a esta encarnación, es a sanar, es a revisarte, es a buscarte, es volver a casa. Y para volver a casa te tienes que quitar todo lo que dejaste ingresar en su momento. Y ahí voy con la pregunta que hiciste. ¿Cómo hice yo para engranar muchas cosas? Fíjate tú que lo mío ha sido muy empírico. Cuando yo comencé en este proceso, yo me di cuenta que los seres humanos, nosotros veníamos ya fragmentados, sí, era tras era, ¿ok? Y cuando yo me vi fragmentada, cuando me muestran mi alma fragmentada, con átomos regados en personas y en lugares, yo dije, esos átomos por allá hacen que yo sea lo que yo no soy. Esto no puede ser. Okay. Estoy que no, o sea, estoy incompleta. ¿Qué es esto? ¿Cómo así? Y ahí comenzó un proceso muy sobrenatural que... No, contame ese momento cuando vos pudiste ver todo eso. ¿Y qué sentiste? ¿Y cómo lo viviste? ¿Y dónde estaba? ¿Y cómo te preparaste para verlo? Porque verte siendo la más buena y la más mala... es fuerte, es fuerte, es fuerte. Yo creo que una de las cosas que al ser humano le cuesta aceptar es ver que, por lo menos te voy a contar mi experiencia, para no contarte la de otras personas que sé que también les ha dado un shock. A ver, todos
pensamos que, bueno, la parte física, vivimos, nacemos, nos reproducimos, no sé qué, morimos, hay un cielo, hay un infierno, los que crean en eso, los que no, en fin. Pero cuando ya yo salí de todo ese paradigma, ¿no? Porque lo mío era el deporte, mantener a la gente, y siempre el llamado, tenés que hacer videos, tenés que hablar de esto, y yo, no, yo voy a hablar de esto, y puro de las cosas físicas, y no sé qué, el deporte. Cuando ya me tocó entrar en ese proceso que te acabo de comentar de llamas gemelas, que es todo un proceso, que es todo un tema, yo recuerdo que fue una cosa muy extraordinaria, fue una cosa mágica, algo sobrenatural donde tú dices, comienzas a creer en cosas que antes no creías porque las vives, ¿ok? Porque las experimentas. Y cuando te toca ver o te muestran, por lo menos en mi caso, cómo es el alma y cómo se fragmenta, y ver que tú permitiste ingresar en tu estructura álmica átomos de oscuridad de otras personas que tú dejaste accesar a tu vida, y encima en otras vidas utilizaste fuerzas oscuras para manipular, para hacer, porque tú sabes que hay eras donde se exponía de manera abierta tanto la luz como la oscuridad, o sea, las personas manejaban la magia, la alta magia, y eso se vivió, todos lo vivimos, Sí. en épocas antiguas. Y eso no es que, eso lo viví hace 2000 años. No, usted está arrastrando su locura para acá. Entonces, ¿qué pasa? Sí, por eso es que muchas personas hoy día dicen, yo soy bruja, no sé qué. No, usted no sabe lo que está diciendo. Ya va. Momento, eso es un arquetipo que viene de hace mucho tiempo. Yo respeto a la gente que se identifica de esa manera, pero es que eso tiene un peso bastante energético profundo. Entonces, cuando a mí me muestran eso, yo dije, ¿cómo que yo permití que eso entrara en mí? ¿Cómo que yo, tan delicada que soy yo, tan organizada, tan no sé qué, yo permití que eso me pasara? Claro. ¿Cómo yo me autolesioné? Y yo me puse a llorar, te podrás imaginar como el guayabo que yo duré días llorando. Yo decía, no puede ser que yo haya hecho esto así, y ahora cómo se soluciona esto, no sé qué. Lloré muchísimo. Obviamente me sentí no merecedora de nada, porque yo decía con razón, o sea, la causa, el efecto, las leyes del universo y toda aquella cosa que se me comenzó a meter en la cabeza, y yo decía, ahora entiendo el por qué nosotros ocurren cosas en nuestra vida y no le encontramos alguna explicación. Bueno, y pasó un proceso muy fuerte cuando comencé a ver que estábamos fragmentados. Y comencé a ver la fragmentación no solamente en mí, comencé a ver la fragmentación en las otras personas, que eran mi espejo. No era que me las colocaban para yo juzgar, me las colocaban para que yo me diera cuenta cómo era en la otra persona y cómo era en mí. Y ahí donde se comienza como a desarrollar una empatía real, ¿no? Porque tú dices, no tienes moral para juzgar a nadie. Exacto. Cuando tú también. Exacto. Independientemente del mayor error, del menor error, todos lo hemos cometido de una u otra forma. O sea, todos hemos hecho algo que hemos avergonzado a nuestro creador. Sí. Entonces no tenemos moral de poder decir, sí, porque es que tú, porque no, o sea, cállate, espérate, siéntate, como le digo yo, un momentico, vamos a leernos la cartilla, porque todos estamos aquí por un propósito. Todo el mundo dice, es que venimos a ser feliz, pero ¿cómo vas a ser feliz? ¿Qué es para ti la felicidad? ¿Cómo es la felicidad? Y cuando yo comencé con ese proceso de ver la fragmentación y ver que el alma no es como la pinta, bueno, muchas personas han visto el alma de muchas maneras, a mí me la mostraron como una esfera que tiene muchos átomos. No sé si tú has visto alguna vez cuando te quedas mirando como el cielo, eso como a las 5 o 6 de la tarde, y te quedas fija y ves como unos punticos blancos que pasan rápido. Bueno, algo así, exacto. Pero imagínate muchos condensados en una esfera, y que esos átomos salen a través de nuestros vórtices de energía y salen cuando tú compartes parte sexual con otras personas. Sí. Entonces, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Se lleva un fractal de ti. Esa persona se lleva algo de ti. Y lo que no saben las personas es que tenemos estructura álmica de luz, tenemos estructura álmica de oscuridad, y esa estructura álmica
de oscuridad que es muy compleja, porque es donde todos nos estamos desenvolviendo a nivel de humanidad y a nivel personal. Tiene que ver con otras regiones, tiene que ver con lugares que la gente a lo mejor sueña y cree que son pesadillas. Todos traemos cierto componente referente a eso que yo le llamo karma, que va mucho más allá de lo que es la ley de causa y efecto. El karma es una energía trascendental que tú no controlas y que controla tu vida a través del inconsciente. Entonces, ¿qué pasa? Que al tú no tener esos átomos dentro de ti, comienza un proceso de vacío existencial, ¿no? Las crisis, algo me falta, tengo dinero pero no tengo felicidad, tengo esto pero no tengo lo otro, y no sé qué me pasa. Entonces otras fuerzas comienzan a apoderarse de tu mente, de tu sistema nervioso, no eres tú hablando, son otras fuerzas, y comienza aquel desastre que se va amplificando al pasar del tiempo, que se puede amplificar en salud mental, en enfermedades y muchas cosas que deberían de haberse librado en su proceso, pero como somos ignorantes en esta vida por el velo del olvido, seguimos cometiendo los mismos errores y creemos que eso es hereditario, que es transgeneracional, que pobrecito yo, tengo 60 años y estoy sufriendo, pero ya va, un momento, eso tiene un trasfondo. Cuando yo todo esto lo comencé a entender, y te digo, de manera empírica, yo no te leí libros, yo no te busqué a nadie, sola. Afortunadamente tengo otras personas que están conmigo en sesiones de liberaciones, que son maestros que con el tiempo se fueron uniendo a nosotros, extraordinarias personas que no están en ninguna plataforma. Ellos trabajan desde hace mucho tiempo en esta parte también de espiritualidad y han pasado por procesos muy profundos. Y cuando yo les comencé a comentar todo esto, ellos como que, mira, estás en pañales, ¿qué te puedo decir? Ahora es que falta que veas cosas que nosotros ya sabemos. Pero fueron tan respetuosos que esperaron que yo avanzara en lo que tenía que avanzar para después sentarse y poder compartir experiencias, porque cuando hacemos procesos de liberación, ellos están junto a nosotros, y cuando nos toca salir del cuerpo para solucionar problemas de otras personas del otro lado, nos intercambiamos y nos cuidamos entre todos. Somos 8 personas. Entonces fue algo como muy empírico, muy genuino, de lo que yo iba recibiendo, de lo que yo iba escribiendo, cómo yo lo iba interpretando, cómo yo lo iba viendo, y luego el proceso de rescate de esos fragmentos, que es muy interesante, que no tiene una técnica. Y esa es... los empezás a unir, porque dicen que cuando vos los empezás a ir dejando es cuando te estás quedando sin energía, y lo que tenés que hacer es ir recuperando tus fragmentos para empezar a sentirte entero. Completamente. Y es una lucha del otro lado. Hay personas que lo van a recordar, hay personas que no lo van a recordar, Mariana. De repente tú soñaste que estabas en un sitio, que estabas haciendo algo, que recogiste algo, no sé, algo de valor, algo que era tuyo, que sentías que eras tuyo, y a lo mejor no sabías que eso era un fragmento. Lo que pasa es que en el subconsciente del ser humano, que no es el inconsciente, el subconsciente, donde están todo lo que son símbolos, patrones, códigos de nuestro componente álmico, te lo va a mostrar en esos espacios de una forma que tú quizás no reconozcas al momento. Pero cuando se inicia un proceso de lucha, que tú le tienes que quitar esos fragmentos a otros seres que están del otro lado, en otros lugares, que intervienen en esa estructura álmica, ¿ok? Donde nosotros ingresamos cuando se tumbó la conciencia y le permitimos a ciertas fuerzas ingresar a nuestro componente. Por eso es que vivimos en una dualidad, queremos paz, pero entonces si invocamos la paz, traemos guerra, si invocamos la guerra, traemos la paz, y así, hasta que estemos en unidad, tengamos todos nuestros átomos dentro de nuestra estructura álmica de luz y podamos comenzar a hacer un proceso de manifestación desde allí, desde la unidad, sin karma, claro, ¿ok? Sin karma, sin decir, bueno, hice esto, pero entonces tengo que pagar quizás más adelante las consecuencias de haberlo manifestado, ¿ok? Y es un proceso. O sea, es totalmente un proceso. Cuando las personas me dicen, no, es que la ley de manifestación, no sé qué, bueno, que desde dónde estás manifestando, porque eso es importante. La idea es salir del proceso kármico, de no manifestar karma oscuro, ni karma brillante y karma oscuro, sino el no karma. Es el objetivo. El no karma, que tus acciones, ni tus pensamientos, ni nada de eso, le generen a otras personas, ni te generen a ti
un karma más adelante, que tarde o temprano lo vas a tener que saldar de una u otra manera, ¿ok? Entonces, cuando inicia ese proceso de rescate, por lo menos a mí me tocó así, a otras personas que están conmigo en diferentes grupos que nos ha tocado y que coincidencialmente hemos tenido las experiencias muy parecidas, nos ha tocado luchar con fuerzas adversas que mantienen eso. Y esas fuerzas adversas son las que amplifican los problemas de salud mental, son las que amplifican y agravan los problemas emocionales que puede tener una persona, porque ellos se agarran de las heridas profundas que traemos nosotros como humanos. Y las heridas se causaron en épocas muy milenarias. Para alcanzar esas heridas profundas del alma, tenemos que pasar por muchas cosas para poder llegar ahí, por heridas pilotos, por emociones pilotos, y poder profundizar, que nomás tocamos ahí y nos vamos a morir, porque son heridas muy fuertes. El habernos desprendido del creador, el haber venido a probar aquí la tridimensionalidad una y mil veces, el darnos cuenta que fallamos en muchas veces que hemos venido a la Tierra, darnos cuenta que al tomar esta decisión nos tuvimos que desprender de nuestro motor principal, que era el amor de la fuente, para probar el amor sintético. En fin, son muchos dolores que quizás para uno van a ser más fuertes que otros. Y esas luchas y esos rescates a mí me llevó casi 2 años. Wow. 2 años. Y poder entender qué significaba cada fractal, qué era eso, qué era el fractal primario que tienen los seres humanos. No todos los seres humanos tienen fractal primario, no todos los seres humanos traen un pacto álmico, a no todos los seres humanos se les permitió tener un alma como tal, no todos los seres humanos que tienen cuerpo fueron hijos deseados, por lo tanto tienen un proceso, en fin, ¿no? Cuando yo vi todo eso, yo dije dentro de mí... ¿Cómo que todos los seres humanos no tienen un pacto álmico? ¿Cómo es eso? No todos los seres humanos tienen como tal un pacto para encarnar su alma, como tal, no lo tienen. ¿Y encarnan porque encarnan? No, hay procesos de encarnación, sí. ¿ok? Hay procesos para encarnar, tanto de un lado como del otro, vamos a decirlo así. Sí. ¿Y qué pasa? No es igual el nivel de vibración de un alma cuando tú decides junto a tu pareja tener un hijo, porque lo deciden, porque quieren formar un hogar, porque quieren X, lo quieren, lo desean, sí, lo anhelan, ¿sí? Antes de ustedes comenzar ese proceso en los cielos o del otro lado, o de la multidimensionalidad, como tú lo que mejor lo conozcas, la energía se inicia un proceso de que, bueno, ya sabemos que allá están las personas con las que ustedes pactaron venir o traer esas conciencias, ¿ok? Y lo van a hacer desde el amor, desde el que quieren, desde las ganas o quizás desde las ansias. Lo van a hacer desde una energía positiva, ¿sí? Y eso va a tener un proceso para gestar y crear acá. Va a ser muy distinto ese nivel de vibración, cómo va a bajar esa alma antes de los 8 meses, durante la gestación y durante sus 8 meses de vida, 8 años de vida. Va a ser muy distinto. A una persona que diga, yo tuve mi hijo porque vi que mi esposo dejó embarazada al amante. Entonces yo también quise salir embarazada. Yo quise tener un hijo porque, es más, yo no lo quería ni tener, porque es que me tomé unas copas y bueno, una noche de copas es una noche loca. Yo no lo quería tener. O yo hice esto, ¿sabes? Y esas cosas yo antes nunca les había prestado atención hasta que me llegaron casos de personas con niños así. Y créeme lo que te voy a decir. ¿Qué nivel de complejidad? Porque son niños. Y tú dices, ¿cómo un niño puede ser un vórtice de un espacio de oscuridad si son niños? Y tú los ves y tienen aún la chispa de la divinidad. Pero al pasar del tiempo, si ellos logran el tránsito establecido de no morir en un tránsito establecido en su vida y logran pasar esa barrera, vivir de adultos incluso, ellos van a ser siempre vórtices de oscuridad, amplificadores del karma en la familia, ¿sí?
hasta que los padres inician un proceso de arrepentimiento, de verdad, volcar y revertir todas las cosas, porque es que es un proceso complejo, porque lo he vivido en personas que tienen niños y niñas de esa índole, Mariana. Sabes que yo siempre pensé que todo tenía una razón de ser y todo era perfecto, y seas producto de una violación, te hayan violado a vos o lo que sea que haya pasado. Yo viví muchos procesos, viví particularmente de pérdidas fuertes, y siempre lo tomé como, bueno, es el pacto de vida, es hasta donde tenía que ser, y bueno, el amor incondicional es el respeto por el camino de esa alma. Y si viniste desde ese lugar, o en mi caso, como siempre tuve experiencias de rechazo desde mi mamá de manera inconsciente, pero básicamente hoy, desde este lugar de conciencia, todo la palabra un maltrato psicológico. No, es mi maestra, es lo que me tocó, hoy nada, puedo hablar desde este lugar, pero nunca lo había pensado, ni tampoco me había puesto, tampoco me detuve en que eso trae oscuridad. Claro. Fractal de oscuridad. Sí, lo trae. ¿Y cómo creó papá y mamá a esa alma? ¿Cómo la bajaron? ¿De qué región la bajaron? ¿A quién la trajeron al momento de la fecundación? Sí. ¿Con qué energías estaban? ¿No? Yo quiero salir embarazada o no quiero estar con él, pero igual tengo que acostarme con mi esposo. ¡Qué fastidio! ¿Sí? Entonces, es una obligación. ¿Cómo vas a amar tú a un hijo que ni siquiera querías estar con su progenitor? O sea, esas son cosas que la gente dice, no, pero es que esas son tonterías, porque hoy en día sí amo a mi hijo. Sí, pero ahora hay que ver lo que se sembró allí, inconscientemente, ¿ok? Y está bien, podemos decir, ok, es un pacto que hicimos, pero hay cosas, Mariana, y esto a mucha gente no le gusta que yo lo diga, pero yo siempre he dicho, hay cosas y situaciones en la vida que muchas veces se pueden evitar. Sí. Todos los seres humanos nacemos por un predestino, todos, porque todos ya venimos marcados desde hace muchas eras, repitiendo la misma historia en diferentes épocas, sí. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Es un predestino. Tú dices allá, bueno, esto es lo que me falta, si vuelvo a encarnar, esto, y voy para abajo otra vez. Ok, vamos a volver a intentar. Pero aquí se te va a olvidar todo lo que tú viniste. Tú vienes con contratos kármicos y pactos álmicos, pero tú, ¿y ahora cómo es esto? ¿No? Entonces voy a tomar la vida light. Nací en una familia rica, no me va a importar la espiritualidad, me va a importar seguir haciendo plata, no sé qué. Un proceso de complejidad, ¿ok? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre cuando la persona pues le toca, ¿no?, confrontarse con todo esto? ¿Qué pasa cuando ya tú comienzas y hablas con alguien y tú le dices, ya va, un momento, tu hijo está teniendo dificultad por esto y por esto y por esto? Ven acá. Yo tuve una experiencia, y lo digo con base, o sea, nada de lo que estoy diciendo fue porque lo leí, porque lo vi, no. Cosas que yo vivo junto a las personas que estoy, y digo con base, sé de dónde vienen, y a la gente le daría terror. Por eso te digo, como te dije al inicio, es una responsabilidad cargar sobre los hombros el hecho de ver, el hecho de saber, porque tú dices, ¿y ahora qué? ¿Cómo le explico a este grupo familiar esto y esto y esto? ¿Para qué? Porque a mayor conocimiento que tú le das a una persona, es mayor la responsabilidad. A mayor conocimiento, mayor es la condena. Sí. Si tú no haces las cosas, no adviertes, entonces, ok, pasa eso. Cuando te hablo del predestino, te hablo es que todos venimos con algo señalado y marcado, pero tú no puedes cambiar. Y todo inicia cuando tú dices, yo también fui maltratada psicológicamente por mi madre, emocionalmente y físicamente. Y yo dije, yo nunca voy a ser así con mis hijos. Lo hice igual. Yo dije, nunca, porque yo a mis hijos los voy a traer por amor, porque quiero ser madre. El mayor galardón que me quiero llevar de esta vida es ser madre, y me lo quiero ganar, que ellos sepan que su mamá va a estar siempre, en las buenas y en las malas. Mamá va a estar para todo. Y yo dije,
yo voy a cambiar eso. Yo voy a cambiar muchas cosas. Y yo hoy día, ¿okay?, entiendo a mis padres. Los entiendo porque, ok, ellos no tuvieron la oportunidad que tuvimos nosotros. Ellos no le dieron el amor que debían de darle de niños. Por lo menos en el caso de mis padres, tuvieron que trabajar desde muy niños. Papá siempre decía, yo tuve que trabajar, yo no supe lo que fue esto, a mí me daba pena, yo no me gustaba salir a comprar, a hacer cosas que me mandaba mi mamá. Mi mamá decía lo mismo, yo era la mayor, me tuve que ver obligada a trabajar. Entonces, no recibieron el amor correspondiente, no los dejaron ser adolescentes, no los dejaron ser niños. Yo digo, ellos dieron lo que les enseñaron, ellos dieron lo que tenían y no le podíamos pedir más. Bien. Punto y final, ¿no? Perfecto. Entonces, yo dije, es un predestino y si eso existe, yo lo voy a cambiar. Yo voy a cambiar mi vida. Primero, mi forma de ser, mi forma de ver las cosas, mi forma de interactuar con las personas, mi estadía en la tierra, yo la voy a cambiar, porque no puede ser que yo venga a repetir la historia de otra gente. No, yo tengo mi vida propia, esto no puede pasar. Y así fue. Entonces, lo mismo le digo a las personas, incluso sé que hay cosas que no deberían de pasar y pasan, pero es porque es como siempre digo yo, el ser humano tiene una tendencia tan irreversible a meter la pata que tú sabes que va a pasar. Y tú dices, es que si eso va a pasar, va a pasar. ¿Por qué crees que va a pasar? Okay. ¿Por qué crees que va a ocurrir? No, entonces, ajá, dime. ¿No es lo que tiene que ocurrir, va a ocurrir? No. O sea, depende. Si estás en tu predestino, vas a repetir y va a ocurrir lo que tiene que ocurrir. Pero si tú estás bajo una guía divina que viene tras un proceso, de sanación, que viene tras una conexión con el Creador, y para tú de contar, y ya tú dices, todo paso que yo doy es paso que viene de arriba, nada de lo que yo hago no proviene de otro lugar, sino de arriba, y tu conexión álmica es la voz interior con la voz del Creador. Tú vas a saber con plena certeza que eso es así. Y tu paso va a ser inequívoco. Y no le vas a dar oportunidad al creador, o el creador o el universo no te va a decir a ti, lo que tenga que pasar, que pase. No, señor, lo que va a pasar es esto. Y eso es lo que va a pasar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando tú sales de tu predestino y te enrumbas a cambiarlo, es como que si el universo te agarrara y te posicionara en otro nivel de conciencia, en otra red de neuronas cuánticas, sí, y te dice, ahora es desde aquí. Y desde aquí vas a aprender todo este nivel para que comiences a caminar, a manifestar y a trabajar desde tu conciencia en el 3D, desde espacios espirituales en tu 3D. Entonces, ya tú sabes que no es eso sí va a pasar que pase. En un momento, yo quiero esto, un ejemplo, quiero un teléfono porque lo tengo que cambiar. Perfecto. Ah, bueno, tengo que reunir el dinero y trabajar. Ah, ok, para comprarme el teléfono. Y yo digo, la oportunidad perfecta para comprármelo se va a dar. Yo sé que se va a dar. Ok. ¿Sí? No es que, bueno, si va a pasar, que pase. No, yo sé que eso lo voy a obtener. Porque okay, algo dentro de mí lo sabe. Está, perfecto. Ok. Ajá. Lo que uno quiere crear es donde ahí se crean las nuevas sinapsis para que eso se manifieste. Sí, correcto. Perfecto. Bien. Sí, porque ¿qué pasa en la dualidad? En la dualidad o en el sendero de abajo, que es una estructura, ¿ok? También está correlacionada con una red neuronal, una forma de ver la vida, una forma de crear una realidad sostenida en la Matrix. La Matrix es una red neuronal que engloba a nuestro planeta Tierra y tiene un sistema, tiene códigos, tiene información, tiene programaciones. Entonces, si estamos programados para crear dualidad y sostenerla, es obvio y evidente que traemos un predestino para venir a cometer los mismos errores una y otra vez. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Cada neurona en ese tejido de red tiene observadores del karma que van a estar, mira, por ahí no, métete por aquí, y tú, bueno, no, es que yo creo, no, la duda, la confusión, mejor me meto por aquí, por ahí no era, vas y metes la pata, como decimos aquí en Venezuela,
¿Y qué pasa con esa neurona? Listo, esa neurona tiene que ver con un episodio de una vida pasada donde cometiste un error parecido y activaste otras líneas de tiempo y muchas posibilidades para el universo. Entonces, cuando pasa el tiempo, tú dices, pero ¿por qué si yo hice esto así? No, mamita, usted activó una cosa que usted ni sabía lo que estaba haciendo y ahora todas se te vinieron juntas, porque de paso, cuando eso pasa factura, no es que te pasa una sola, te pasa todas. Sí, es verdad. Ajá. Es como suceden que te vienen las seguidillas de malas o las seguidillas de... Y vos decís, viste que no lo podés entender y decir justo y ahora y justo en el peor momento y más y más y más y más y más. Terrible. Exacto, y eso tiene mucho que ver con la rueda de la fortuna, con la energía que hay ahí, con la rueda de la fortuna se relaciona mucho con el inconsciente, con las fuerzas universales, con las flechas del caos. Cuando nosotros nos desplazamos en la dualidad, probamos el caos, probamos los patrones del caos. ¿Sí? Es que yo quiero una vida feliz, una pareja así. Ok, estás pidiendo una pareja, no estás pidiendo un compañero o una compañera. Te vamos a mandar una pareja que esté casada. Entonces vas a tener que luchar por ese hombre o por esa mujer. Tú quieres una pareja, perfecto. Es un compañero, es una compañera. No sabemos pedir, ¿no? Nos hemos olvidado de nuestra magia, de más que del don de la palabra, el don de sentir. Y nosotros somos expertos en emociones de baja vibración, expertos totalmente. Somos el comedero perfecto de entidades, ¿no? Porque entonces expresamos emociones desde el inconsciente. Todas las emociones y todas las sombras vienen del inconsciente, del cerebro reptil, pasan a la mente estúpida, que te repiten la misma película todo el tiempo, te activan una cantidad de memorias, que es allí donde entra la parte de las mujeres que dicen, es que sí, en el año 1000 y tanto tú me fuiste infiel, me dijiste esto, no sé qué. Comienza ese proceso, sí, comienza un proceso de neuronas, de memorias que se activan allí. Y fíjate tú que es algo que tú dices, oye, el inconsciente me hace hacer cosas que yo, y a decir cosas que yo ni, que al día siguiente después digo, mira, discúlpame, pero es que ni al caso, ya que, oye, ya va, no es que al caso, ya va, siéntate, reflexiona qué fue lo que pasó, por qué lo dijiste, desde dónde lo dijiste, porque las emociones, y esto es algo muy importante, no son igual que los sentimientos. La gente confunde la emoción. Tú tienes una emoción y tú, ¡ay! Y es algo placentero, es algo externo que viene del inconsciente y ya, pasa. Y te va a llevar a generar una acción, te va a impulsar, ¿ok? Pero un sentir genuino que viene del espacio sagrado del corazón, que tiene un espacio como si fuese una red neuronal de un cerebro, porque el espacio sagrado del corazón tiene más de 42.000 neuronas y funciona como un cerebro y es el espacio perfecto para la creación, para crear espacios de realidades genuinas. Entonces, las personas que realmente sienten, ¿no? Y exportan a través de la palabra algo, es cuando tú dices, y tú lo escuchas, tenés clara audiencia y dices, es verdad, eso es cierto. Oye, es verdad, o lo que tú estás diciendo, porque el universo, Mariana, no necesita que nosotros hablemos, no necesita que expresemos nada, simplemente consentirlo, va a decir, pero es que tú me estás diciendo que tú eres abundante, tú meditas, yo soy abundante, yo soy no sé qué, pero por dentro te sientes carente, sin dinero en la cartera, estás pensando en 1000 cosas y por fuera estás meditando otra. El creador es demasiado perfecto, demasiado omnipotente, demasiado omnisciente y él sabe lo que hay dentro de ti. Bueno, así. Entonces, de hecho, las personas que somos sensibles, te das cuenta si lo que te dicen es real a lo que hablan, a lo que hacen, o si por lo menos hay personas que se pueden dar cuenta o pueden detectarlo enseguida, a ver si lo que te están diciendo es real o no, y vos decís, yo no le creo nada a este. ¿Viste? Sí, claro. No lo podemos hacer, ¿cómo no lo puede hacer el universo, Dios o quien sea?
Sí, por eso es que a mí me llama mucho la atención cuando hay santos, ¿no? En la religión católica. Me gusta leer sus historias de los santos, de cómo vivieron su vida en celibato y todas esas cosas, y cómo se dedicaron a mantener un corazón limpio, ¿no? ¿Por qué lo hacían? ¿Cuál era la intención de que ellos mantuviesen un corazón limpio? Algo pasa con el corazón, algo ocurre, decía yo, con el corazón, porque todos se enfocaban en mantener un corazón limpio. Y yo dije, evidentemente, del corazón proceden muchas cosas, ¿no? Pero hay un error que cometió la humanidad en un momento determinado, y fue pasar del corazón, del cerebro al corazón, cosas que eran del cerebro. Claro. Y pasamos del corazón al cerebro, cosas que eran del corazón. Entonces hay gente que dice, es que yo los amo, tú los amo. No, usted no la ama. ¿De dónde estás? Es que yo lo siento, ya va. Cuando yo comienzo a ver, yo digo, es que aquí hay una retroalimentación rara que no le corresponde a esto, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Cuando ocurre eso, hay también la confusión y la mezcla de muchas cosas, que tú dices, sí está diciendo verdad, pero hay una verdad como rara. Entonces, sí, hay una verdad ahí como mezclada. Y por lo menos en los niveles vibracionales, cuando una persona está diciendo algo que no es, no hace falta, yo dejo que la gente hable, o sea, de verdad. Cuando yo sé que no, o simplemente digo, bueno, es su verdad, es su creencia, está bien, no pasa nada, pero siempre va a haber un clic que yo digo, no. Ajá, que yo digo, no, 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 no. No, y bueno, quizás no le ha tocado vivir esa experiencia, quizás él lo leyó y tiene solamente el conocimiento, pero no tiene la experiencia que lo hace. Eso es lo que hace la diferencia en todo esto. Sí. Yo te puedo venir aquí a hablar de lo que sea, pero si yo no lo vivo, si yo no lo estoy experimentando, créeme que va a ser simplemente conocimiento y ya, punto. No va a ser más nada, ¿ok? Y al conocimiento hay que integrarle la experiencia. Sí. Hay que vivirlo, ya sea que lo vivas tú o lo vivas con otras personas que llegan a ti. Kelly, y decime algo, ¿y cómo hacemos para integrarnos en unidad? ¿Cómo hacemos para juntar todas esas partecitas nuestras que andan vagando por ahí y cortar con los dolores, las enfermedades, los problemas mentales y todos esos traumas? Sí. Primero lo que le pido a las personas que están viéndonos y que en el futuro vayan a ver este live, es que tengan la mente muy abierta, dispuesta a entender muchas cosas que no se ven en una tomografía, que no se ven en una radiografía, que no se ven a simple vista. Todos los seres humanos, cuando se cayó la conciencia, vamos a decirlo así, en muchas épocas tumbamos la conciencia, en épocas muy doradas los seres humanos tumbamos la conciencia, nos dejamos arrastrar por fuerzas externas que tenían su misión simplemente de impedir nuestra evolución, impedir nuestro progreso espiritual y muchas veces fallamos en nuestras misiones como tal. Muchos maestros se fueron de nuestro planeta Tierra y se fueron a otros espacios porque simplemente pues dábamos nuestro brazo a torcer hacia el otro lado. Y eso, en una era, recuerdo que eso también lo vi en visión, recuerdo que en una de las eras donde estábamos desarrollando los hemisferios de nuestro cerebro para comenzar a manifestar desde una unidad, pero, a ver, el cerebro antes no era como lo tenemos ahorita, era distinto, ¿no? Y trabajaba por proyección. Y estábamos en ese proceso, pero nosotros tuvimos intervención de otras razas en esa época. Y al momento de esa intervención se construyeron como especie de campos de energía, no sé cómo le llamarán otras personas, sí, como campos de energías que lo que hicieron fue dañar parte de donde estábamos ubicados en esa era, en ciertas regiones, no solamente de la Tierra, sino en otros espacios dimensionales que se abrieron. Y al abrirse, Mariana, salieron muchas entidades, muchas cosas que la gente ni se imagina. Y comenzó en esa época a invadir a todos los que estábamos en ese continente, a todos. Todos estábamos, muchos de los que estamos hoy día en esta encarnación estábamos allí. Y muchos comenzamos a padecer enfermedades, cosas que antes no padecíamos.
Por eso es que esto es una lucha literalmente espiritual, es una lucha muy ancestral por quitarnos cosas que no nos pertenecen. Somos un experimento evolutivo de otros, pero se nos olvidó que somos completamente humanos y completamente divinos. La divinidad se nos ha olvidado, ¿ok? Y eso es, creo que uno de los dolores más fuertes de aquellas personas que recuerdan eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú entras en ese proceso de decir, ¿cómo es que yo voy a estar fragmentada? ¿Cómo es que alguien se llevó un átomo de mí? ¿Cómo que la otra persona viene con karmas y se me puede transferir? ¿Cómo que otra persona viene con carga energética y me la va a dejar y me va a abrir la mía como una caja de Pandora? Porque eso ocurre. Hay personas que tienen karmas tan pesados que tú estás con esa persona y te lo destapa, te lo abre. Es decir, que si tú tenías que vivir eso en 5 años, viene y te lo destapa y lo vas a vivir uno tras otro, rápido, y tú ni cuenta te vas a dar de todo el proceso acelerado que te va a generar el haber estado con esa persona. Porque son personas que vienen con demasiados átomos de oscuridad. Eso existe. Hay personas que traen en su componente álmico átomos de oscuridad. Así como existen los átomos de luz, existen los átomos de oscuridad. Y hay un intercambio, ¿no? Tú te llevas esto que es mío y yo me quedo con esta porquería que no sé qué voy a hacer. Y eso se transforma en muchas cosas. De hecho, cuando tú lo ves, tú dices, esto le pertenece a una región de oscuridad, a una región X en algún espacio, ¿ok? Ninguna enfermedad física ni mental viene de la luz. Ninguna. Toda enfermedad es diabólica, satánica, de bajo astral, de baja densidad, como tú la quieras llamar, como tú la mejor las conozcas. Y yo doy fe que cada enfermedad tiene una región en el inframundo. Yo lo he visto con estos propios ojos. Cómo seres se adueñan de espacios de la persona para que, y tú los ves hablando y parece que fueran ellos y son otra gente que está ahí, toman parte del sistema nervioso central, que es el centro de control del ser humano. Energía, sí. Perfecto. Ajá, y comienza la persona a transformarse, que tú dices, pero ¿cómo si yo esta persona lo conocí hace tanto tiempo y no era así? Ahora mira cómo es, la cara, el rostro, el cuerpo, todo le cambia. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque las personas piensan que esos niveles de posesiones, eso existe nada más en las películas y en la gente que se le meten bichos y ya, o sea, hay que sacarle y le torce la cabeza. No, 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 no. Hay niveles de posesiones, sí, hay niveles de posesiones de personas que tenemos a un lado. Personas que nos hablan y que escupen cosas para herirnos, porque ellos nos conocen, Mariana, desde mucho antes. Y ellos, cuando están en esas personas, saben lo que te van a decir para lastimarte. Saben lo que te van a decir para hacerte sentir mal, porque te conocen. Son entidades que nos conocen desde hace miles de años. Nuestra lucha es espiritual completamente. Si creemos que estamos luchando con alguien físico, estamos errados. Nuestra lucha y nuestra búsqueda de nuestros pedazos de nosotros están del otro lado. Y ese otro lado implica multidimensionalidad. Por eso es que somos multidimensionales, somos seres multidimensionales. No somos nada más un cuerpo ni materia. Somos seres multidimensionales. Somos seres que necesitamos retornar a casa, necesitamos volver a nuestro origen. Y la unidad es volver a reintegrar esos átomos que se llevaron tus exparejas, que se llevaron otras personas, que dejaste en otras eras, incluso las eras uno las ve en líneas de tiempo. De hecho, cuando tú entras en un proceso espiritual, tú puedes desenredar cosas en el presente que son del pasado, pero lo vas a hacer en el presente. Y para que eso no repercuta en el futuro. Pero si nosotros vemos en el futuro que va a pasar algo así, así, y resulta ser que esa va a ser es la consecuencia de algo del pasado, nos venimos al presente a buscar ese problema. ¿Ok? Eso funciona así, es cuántica. Pero eso funciona de esa manera. De hecho, está comprobado, ya muchos científicos que trabajan con la mecánica cuántica que dicen, es cierto, o sea, hay algo que se puede observar y se puede restaurar o corregir en el presente. Correcto.
Y cuando eso se hace, por ejemplo, en el caso de las personas, uno le dice, tienes que tener la mente muy abierta porque cuando comienzas un proceso de querer buscar esos átomos, dependiendo de lo que hay en tu alma, dependiendo de lo que tú necesites, porque no es como que yo te diga a ti, bueno, a mí me pasó de esta manera, pero es que yo estaba asignada para hacerlo de esa forma, y lo hice sola y grupal, ¿ok? Pero Mariana, no sé, porque tu alma tiene una ruta álmica, tu alma dice, yo lo que necesito urgentemente ahorita es esto y esto. Yo lo que necesito urgentemente, como Mariana, como el alma de Mariana, es conocer cosas de mis antepasados que me están haciendo peso en esta. Yo lo que necesito es saber el por qué me pasó esto, esto y esto. Y que ella lo entienda, porque eso es otra cosa. Nosotros creemos que el alma es una gente que está afuera. No, el alma es de uno. Lo que pasa es que cuando tú estás fragmentada, el alma entra y sale, entra y sale. Igual que está y no está. sí. Exacto. Entonces hay personas que quedan, tú lo ves que hay por naturaleza muchos seres humanos que a veces quedamos, y tú, ¿qué? No, me fui, vida. ¿Qué pasó ahí? Un reset. ¿Qué ocurrió? Y es que realmente el alma muchas veces deja información y se va, vuelve, está un tiempo, vuelve a estar. Y entonces te amplifica la información, te dice, sí, mira, es así como lo estás pensando. O entonces quiere que tú te informes de algo y sueñas algo que tú dices, tú parece loco. Pero no, usted anota. Y cuando tú comienzas a engranar los puzzles de ese sueño, tú dices, mira, yo como que estoy en un proceso del otro lado y cómo sé yo si es un proceso o no es, porque las personas piensan que el sueño es para reconfortarnos, evidentemente sí, porque lo necesitábamos al pasar del tiempo, Totalmente. necesitábamos dormir, pero en realidad era porque en nuestro proceso de ensoñación se nos olvidó salir del cuerpo de una forma consciente, ¿no? Y sabíamos que todos teníamos que resolverlo del otro lado, no aquí. Aquí no se resuelve nada, allá sí. Usted primero resuelve sus problemas allá y luego aquí vas a comenzar un proceso de cómo gestiono eso que hice allá aquí. Bien. Y te vas a dar cuenta que es súper mágico, porque tú lo vas a ver por sueño, no sé si te ha pasado. De repente, no, yo estuve en un sitio y el lugar era así, pero hay detalles que son muy específicos. Y tú dices, un ejemplo, vi que había algo como rojo, como algo como circular rojo. Y lo que más me acuerdo es que había esto y esto y esto. Y resulta ser que durante el día tú sales, te olvidó lo del sueño, no sé qué, y de repente estás en un sitio, volteas y ves algo circular rojo. Y ¡pim! Te hace como, chaval, yo soñé esto. Yo lo vi, ¿qué significado tiene? ¿Por qué vi este lugar? Porque es este lugar, pero diferente en otro espacio. Ah, quiere decir que mi alma viajó primero que mi cuerpo. Claro. Y si eso es así, quiere decir que yo del otro lado estoy haciendo cosas. Claro. Ah, quiere decir que yo soy multidimensional. Y quiere decir que yo mi realidad la debo de construir en planos espirituales, no en el físico. Bien. Yo quiero desenredar un problema. Primero pregúntate, ¿cómo se generó el problema y quién lo está generando? ¿Quién lo está generando? La persona, no, ya va. Vamos a ver qué hay detrás. ¿Sí? ¿Quién está hablando por esa persona? ¿Dónde inició esto? ¿Hasta qué punto esto progresó? Y vamos a ver por qué eso está generando un problema en esa familia o en esa pareja, ¿ok? Y cuando uno lo detecta, uno dice, es que esto viene por un hilo de no sé qué, con que una persona que le dejó a esta persona una energía, entonces ahora esta persona está evolucionando con esa energía que se incubó ahí y no es él o no es ella, entonces te está trayendo conflictos y eso te va a hacer a ti obviamente reaccionar porque estás radioactiva en ciertas heridas que tienes, ciertas emociones de baja vibración. Es todo un tema, Mariana, es todo un tema. Y para esto yo creo que la gente tiene que tener, yo no digo los 5 sentidos despiertos, abiertos, tiene que tener, sí, y no creer, porque yo siempre le digo a las personas, no me tienes que creer, no me debes de creer, absolutamente no, pero yo sé con plena certeza
que se vive y que lo vas a vivir. Sí, cuando yo le digo a la persona, tú lo vas a vivir. No me creas nada de lo que te estoy diciendo, pero yo sé que mis palabras están respaldadas y como yo lo sé, tú lo vas a vivir. No será hoy, no será mañana, pero lo vas a vivir. Y cuando lo vivas, tú vas a decir, esto es verdad. Una verdad que no te estoy imponiendo yo, una verdad que es universal. Solamente que todos tienen polvo en la antena y hay que quitarle el polvo, ayudar a nuestros hermanos a quitar ese polvo de la antena. Totalmente. Y decime algo, Kelly, ¿vos operás o servís sola o con estas 8 personas? ¿Cómo haces esa limpieza o esa recuperación de los fractales o sí, es como limpieza, ¿no? Cuando sacás esas entidades, eh, sola no, estás con ellos, haces sesiones 1 a 1, ¿cómo lo trabajas? Bueno, yo primero que ellos conocían al padre de mis hijos. Él es uno de los maestros con los que literalmente fue mi muleta en muchas oportunidades, una persona extraordinaria. Él fue el que cuando lo conocí, él me dijo, tú vas a ser la madre de mis 2 hijos, yo voy a tener 2 hijos y es contigo. Y me explicó muchas cosas de otras vidas, de nuestras vidas, y después yo tuve visiones de esas vidas. No, porque tampoco es que yo, bueno, todo lo que me dice es verdad. No, yo no. Yo decía, pero eso fue así, fue totalmente cierto. Y con él me hablaba de muchas cosas, ¿no? Pero yo estaba en ese entonces neófita totalmente. Él me decía muchas cosas que yo creía, por supuesto, porque siempre fui muy atraída hacia la astrología, la astronomía, estas cosas místicas, todo eso. Pero yo no, ¿sabes? Estaba en un mundo de ser joven, de no sé qué, y sin embargo yo me casé muy joven, yo me casé a los 18, 19 años, porque yo quería, sí, yo quería ser mamá joven, quería todo joven, yo me gradué súper rápido de la universidad, o sea, y con él, yo creo que con él aprendí muchísimas cosas. De verdad ha sido un extraordinario compañero, un excelente padre y sobre todo un excelente maestro con una paciencia extraordinaria. Y él conocía a estas otras personas con las que ya él hacía trabajos de sesiones y de liberaciones, ¿no? Y pues obviamente conocía su proceso, sabía que él salía del cuerpo, salía también todo eso. Yo lo vivía, no lo controlaba y él me decía, tú vas a llegar a un punto en que lo vas a controlar, porque lo mío era como que a la de 3 y ya no estaba, ¿sabes? Y a veces era muy desagradable porque a veces había una parte de mí que quedaba como metida, no quedaba, entonces yo quedaba como mal, me quería volver horrible. Eso es una sensación que la gente, yo le digo, ¿para qué quieren saber eso? Si que eso es un proceso, por lo menos yo lo viví como un proceso, que también fue fuerte para mí. Y bueno, yo ya los conocí a ellos, que fue cuando yo comencé la experiencia y comencé a contarles muchas cosas a ellos, pero ellos, como buenos seres y como buenos maestros, respetaban mucho el hecho de, me orientaban, ¿no? No era como que se ponían a explicarme un poco de cosas, no. Ellos, bueno, sí, esto lo vas a ir aprendiendo de esta manera, ya tú vas a ver, porque eso es lo interesante de todo esto, Mariana. Y esto también lo aprendí ahorita que estoy ayudando a otras personas. Yo les explico lo de su alma, les explico lo que nos hacen ver y nos permiten ver de esa persona, pero dejamos que viva la experiencia, porque vuelvo y repito, tú puedes tener mucho conocimiento, pero si tu alma junto con el Padre no te lo permiten vivir, estamos igual, quedamos en las mismas. Correcto. ¿No? Y ellos respetaron esa ley. Bien. Ellos dejaron que yo lo viviera, solamente me guiaban y me orientaban. Bien. Ya cuando yo estaba avanzada en muchas cosas y ellos me vieron que ya yo había pasado por muchos procesos fuertes de transformación, de dolor, de sufrimiento y todo el cuento, y ya yo lo hacía de una manera controlada, ya yo no llegaba mal, ya yo cuidaba mi cuerpo, sabía cómo hacerlo, sabía todo ese proceso que eso conlleva. Ellos me adicionaron en su grupo, fui la número 8. Fui el apóstol de los apóstoles, como me dicen a veces echando broma. Y ellos me dicen, oye, ¿te gustaría comenzar con este proceso? No sé qué, y así, o sea, así también como que te adiestras un poco más y todo lo demás, ¿no? Y así fue. Comencé, yo le decía al padre de mis hijos, yo le decía, a mí me da mucho nervio porque ustedes, imagínense, ustedes tienen toda una vida, y entonces, y para estar del otro lado, tú tienes que pedir códigos, cuando tú sales del cuerpo, ingresas a un plano donde hay, o sea, y no estás nunca solo, están otros guías, otros seres que están contigo, los que se quedan respaldando el cuerpo y los que se van contigo, te trasladan a otro sitio
y por lo menos ellos que ya tienen más tiempo, ellos sí ya sabían hacerlo como un poco más solos porque su campo de energía, un campo que mucha gente no ve, que es geométrico, que es el cuerpo de luz, ya estaba como consciente en esta dimensión y en otras dimensiones, ¿ok? Porque es un cuerpo que tiene más de 20.000 años dormido. Entonces ellos ya sí se lo hicieron, o sea, ellos lo supieron despertar, ¿sí me explico? Mi proceso era que me venían a buscar y yo tenía que esperar y tenía que ir salir cuando ellos me venían a buscar, así de simple. Pero fue una experiencia muy bonita. Y ya después que tú comienzas a entender algo muy importante, que esto quizás mucha gente pues no lo sabe, es el astral, ¿no? Tú debes de tener suficiente combustible astral en tu cuerpo astral para poderte trasladar, para poder estar en otros lugares. Y el sistema, tenemos dos sistemas de astrales, el sistema básico, que es el sistema por donde nos desplazamos cuando dormimos, y el sistema por donde se desplazan los seres o las almas que parten de este plano físico. Y te vas a encontrar, sí, te vas a encontrar con muchos seres que partieron. Entonces están como perdidos, hay muchos que están desorientados, tienen que pasar el umbral, que es un proceso terrorífico para muchas almas que no conocen, porque tienen que pasar un espacio vacío para poder llegar a otros lugares, tienen que esperar guías. Eso lo vi yo, y yo decía, ¿qué es esto? Y ahí es donde tú te das cuenta que la muerte no existe, no, para nada. No. Exacto. Y ves el terror de otras personas, sientes el miedo y no, mira, o sea, ver ser, es una cosa extraordinaria, que no, yo creo que no lo puedo poner en palabras, pero es algo como así. Y allí, cuando me llevaron a esos lugares, yo decía, wow, o sea, hay espacios así, hay lugares que uno tiene que pasar, umbrales que las almas tienen que pasar y atravesar. De hecho, cuando las personas dicen, tienes que dar un salto de fe, lo que no saben las personas del salto de fe es que del otro lado hay vacíos que tienes que brincar. Y por eso mucha gente dice, sí, eso es como saltar al vacío. Literal, literal, porque del otro lado su alma está a punto de brincar hacia un lugar. Pero dependiendo de eso, te vienen a buscar. Y muchas veces estás acompañado y te llevan, listo. Sí, y vos... Sí. Ya ahorita no. Ok. Sí, al principio sí, ya ahorita no. Ya ahorita es, como te digo, controlado. Y a medida que eso pasa, muchas cosas cambian por dentro de ti. O sea, todo cambia, ¿sabes? Es como que, y dependiendo de los lugares que estés también, cuando nos toca hacer, por ejemplo, ayudar a algunas almas en proceso de rescate, sea almas que ya están desencarnadas o almas que están encarnadas y están en proceso de rescate, porque necesitan colocar sus fragmentos dentro de sí, porque aquí necesitan completar procesos para maestrías, ¿ok? Hay personas que tienen que cumplir maestrías álmicas y incrustarlas, por así decirlo, en su ser para bajarla aquí a la tercera dimensión, ¿sí? Ayudar a otras personas de otra manera. Eso existe. Y todas las almas, sin que lo sepan, lo están haciendo del otro lado. Y muchas veces nos encontramos con esos grupos de almas que están haciendo ese proceso allá. Correcto. Entonces, cuando nosotros venimos acá y al inicio a mí me lo confirmaban una y otra vez, yo decía, pero yo vi esto y esto y esto y no sé qué, Entonces, cuando yo a veces me metía en alguna plataforma o veía algo, o veía a alguien, yo dije, este muchacho está ahí metido en ese grupo y no lo sabe. Y no lo saben. Yo digo, qué maravilloso es esto y qué loco, ¿no? Porque, mira, tú no puedes decir esto a todo el mundo, porque yo decía, wow. Y yo sentía que era esa persona porque me había dejado su esencia álmica, ¿no? Yo dije, esta persona tiene una gran misión, quizás más adelante lo vaya a descubrir, quizás no lo sé. He encontrado personas que han llegado a mí a consultas y están en esos grupos y coincidimos con muchas cosas. Esta es la magia de esto, ¿no? De poder, sí, yo digo de creer, ¿no? Y no porque tengamos una creencia, no, es comenzar a decir, o sea, esto es lo que creemos que es vida, pero esto es vida. Esto ya es un estilo de vida para mí. O sea, correcto. Yo no te doy un paso, yo no te tomo un vaso con agua si no tiene algo que ver con mi hacedor, con mi vida, con mi guía divina, con lo que tenga que ver con eso, porque de lo contrario no lo voy a dar, o sea, no me muevo, no lo hago. Y tengo buenos ejemplos, ¿no? Estas 7 personas que son también para mí pilares importantes
que los veo del otro lado, conozco su alma, su espíritu, los veo como maestros, como seres de luz extraordinarios, que yo digo, son personas que ya tienen su pedacito del otro lado ganado por tanto tiempo de servicio total, personas que a veces no dormimos, a veces pasamos noches enteras, días enteras solucionando problemas a otras personas a nivel del otro lado, porque aquí no lo saben hacer hasta que ya a la persona le toque resolver ciertas cosas. Cosas que muchas veces pasamos y que la gente no sabe y que la callamos porque no es necesario que lo sepan. A veces ataques espirituales, evidentemente, cuando tenemos que remover trabajos de maldad de otra gente y tenemos que quitar eso, entonces somos atacados a nivel espiritual nosotros, porque, bueno, ¿por qué vienen a quitar eso si eso no, eso ya no más? O sea, tantas cosas que nos toca vivir que yo creo que eso es lo más bonito, ¿no? Que nos vamos a llevar nosotros, ellos, tanto ellos como yo. Y le doy muchas gracias al universo por eso, porque de verdad que ellos han sido, o sea, un pilar para mí extraordinario. Y hemos vivido cosas muy fuertes que hoy día digo, vale la pena, porque gracias a eso hoy me puedo afrontar y puedo confrontar y afrontar muchas cosas que mucha gente ve difícil y complicadas. Ya yo no las veo así. No, para nada. Y entonces, porque esto sí es importante y es lo que la gente va a querer saber. Entonces, si te contactan a vos, que igual sé que estás súper ocupada, si te contactan por Instagram, vos les respondés y estás haciendo uno a uno, seguís haciendo uno a uno, trabajando con las otras personas y dando todo el servicio posible. Sí. Bien. Y completamente. ¿Estás haciendo talleres? No. Ahorita no, porque no tengo tiempo. Exacto. Entonces, ahorita estás dedicada 100% uno a uno a poder limpiar con todo esto y que la persona vuelva así, básicamente. Sí. Y una de las características particulares es que a mí me gusta explicar absolutamente todo. Obviamente no el proceso que yo hago porque no lo van a entender. Evidentemente hay movimientos de luz que la gente no entiende. Posible. Pero sí las cosas que debemos tratarlas de colocar en palabras muy coloquiales, ¿no? Muy entendibles. Bien. Estás pasando por esto porque pasó esto, una situación así hace mucho tiempo, esto te dejó aquello, hicimos esto que se ha manifestado en ti, en la parte mental, así, tienes una cantidad de cosas que te están llevando a hacer, o sea, a mí me encanta dejar las cosas en claro. Bien. Y en audios, bien. ¿Ok? Porque, ¿por qué? Porque de repente la persona puede estar manejando, puede estar en otro lado, puede estar haciendo algo, puede estar perturbada, puede estar mal por el mismo proceso, entonces no, me estás hablando en ruso, entonces, ok, te escucho después. Yo dije, por favor, y siempre le digo, por favor, escuchen los audios las veces que sean necesarias, cuantas veces consideren, y si tienen preguntas, déjanlas acá, que yo lo que tengo un break, yo me siento con calma, a veces me siento a las 7 de la mañana, son las 11, 12 del mediodía, y estoy respondiendo WhatsApp de todas esas personas que de una u otra forma necesitan que le den un clic de cosas que le están pasando y que ya tienen tiempo con nosotros. Bien. Entonces, por eso es uno a uno, no estoy con talleres ahorita por el mismo tema. Entramos en un proceso de limpiezas de casas, de empresas. Recientemente hicimos una limpieza de una casa donde, bueno, estaba también una niña que era una niña que no debió haber nacido y nació, y esa casa estaba súper mal. Ellos estaban súper mal, no sabían el origen de todo eso. Y ahí duramos como 10 días, o sea, no duramos en la casa 10 días, la limpieza duró así, en un intervalo de 10 días, ¿no? Que fueron como 5 limpiezas, entre 5 o 6 limpiezas, y esas 5 o 6 limpiezas involucraron 2 exorcismos. Wow. Expulsión de cosas que se apoderan, y el problema de esto es cuando la oscuridad toma territorio y lo reclama, es una lucha completamente. Entonces, después tenemos que esperar ese proceso, descansar nosotros, como volver otra vez al 3D, consciente de muchas cosas, dejar que pase el tiempo, y entonces ahí volvemos a agendar quienes siguen en los procesos, quienes están pendientes con consultas, quienes están pendientes para las limpiezas, quienes siguen, para entonces agendarnos, programarnos y todo eso. Y bueno, nada, volver otra vez al ruedo. Nunca estamos sin hacer nada, la verdad. Me consta.
Y en responder, tardás en responder por la cantidad de consultas, imagino, que te tengan paciencia, Instagram, mensaje y ya, y que esperen. Sí, el que por Instagram, sí, bueno, es que tengo mucha gente por allí, pero me escriben mucho por Messenger y por TikTok, una cosa loca, pero y por YouTube, y a veces por correo. Entonces, yo tengo personas que me ayudan con las redes, a veces yo respondo de manera personal, pero por ejemplo cuando es mensajería directa sí lo hago yo, pero ya por subir videos y todas esas cosas sí lo hacen otras personas. Y yo respondo porque me gusta saber qué es lo que quieren, como específicamente qué es lo que quieren saber, ¿no? Si quieres una consulta, una hora, dos, qué es lo que quieren como abordar en este caso. Y me tardo a veces, no tanto, porque a veces estoy en el lugar donde hacemos esas sesiones, a veces no hay señal, a veces estamos, porque ese espacio es como una montaña, entonces no tenemos celulares alrededor, no necesitamos tener ningún aparato cerca, entonces todo lo dejamos en el lugar, nos vamos hacia ese sitio. Entonces a veces me toma tiempo responder también por eso. Bien. Yo desde mi parte seguiría eternamente. Creo que da para hablar para una segunda vez y me gustaría hablar específicamente esto es exorcismos. Me parece alucinante. Sí, y terrorífico para mucha gente, créeme. Yo creo que depende como uno lo ve. Si uno es consciente que de la luz y la oscuridad, en mi caso particular, entiendo perfectamente lo que decís, entiendo, lo he vivido. Se me ha posicionado alguien a los 27 años, tengo 50, no me podía mover, era una señora de pelos blancos. He vivido un montón de cosas, tengo un montón de vidas, la mayoría como prisionera. Así que a mí me fascina, creo que yo sé que esta es mi última vida, me faltan 2 cositas por resolver, son las más difíciles, pero bueno, no importa. Pero creo que cuando uno le encuentra esto y entiende que es parte del viaje y que está en proceso, como es la palabra que vos nombrás continuamente, creo que uno puede tomarlo desde algún otro lugar, ¿no? A ver, para mí es simple, yo de esta vida no me voy si no resuelvo lo que tengo que resolver, punto. Correcto. No hay plan B. Yo de esta vida no me voy, no pienso volver. ¿Entendés? Entonces mejor que resolver todo ahora y se terminó. Entonces si uno lo toma de esa manera, creo que, qué sé yo, por lo menos para mí es divertido. Estaré muy loca, siempre estuve loca, seremos unos locos más, no hay ningún problema. Kelly, desde mi lugar estoy sumamente agradecida. Si te podés hacer otro para hablar este tema sería maravilloso. Y Nora seguro lo está agendando, que sabe lo que me gusta, lo que no me gusta. Tienen elecciones. Bueno, no te voy a preguntar qué pasó, pero te lo dejo pendiente para algún reel, si alguno quiere, a ver qué vas a hacer. Porque ya nos extendimos, pero... Sí, yo le dije a Nora, mira, máximo una hora. Por eso te estoy diciendo. Entonces, te abrazo con toda mi alma. Para mí fue un honor realmente. Gracias por la amplitud, la claridad, o sea, seguramente hay muchas personas que tienen dudas, pero que las cosas sean así como directas, creo que es lo que se necesita. Y si querés decir algo o para cerrar, o que no te pregunté, o que me olvidé, o que sientas decir, sería... Yo creo que lo resumí, yo creo que ha sido uno de los únicos live y videos que he resumido muchas cosas. Lo que tendrá que decir a las personas es, bueno, que tengan la mente muy abierta, que duden de cosas. La verdad está esparcida en todos nosotros, somos un fractal de la verdad, pero existe la verdad universal, y esa verdad universal todos podemos tener acceso después que salimos de esta Matrix, podemos acceder a esa verdad universal y hacerlas nuestra para levantar esos estandartes de verdad que tanta falta hacen aquí en la tercera dimensión.
vamos a vivir tiempos fuertes a nivel mundial. Mi país va a entrar en ese proceso. Recientemente estamos en proceso de elecciones y vamos a entrar en un proceso bastante fuerte. Ya hoy salió un video por mi canal de YouTube, por allí también me pueden buscar con bastante información y contenido. Vamos a vivir cosas donde los que realmente estamos al servicio de manera genuina, vamos a ver más allá de lo evidente, como dice por allí una comiquita. Vamos a ver quiénes son los que están operando en las personas. Se van a alborotar muchos problemas de salud mental, mucho más de los que ya están. Sí. Se va a haber como una oleada en Sudamérica de cosas que antes ya habíamos despojado, plagas bíblicas que ya habíamos sacado de nuestro continente, van a volver y va a haber un proceso bastante fuerte que vamos a vivir antes del 2030. Yo pienso que todos debemos de apurarnos, como dices tú. Yo sí o sí en esta vida también dije que no volvía más, pero siento que muchos de los que estamos acá nos estamos preparando para lo que se aproxima. Sí. ¿Ok? Sí, correcto. Nos estamos preparando para poder combatir esas fuerzas que ya conocemos del otro lado, que ya peleamos del otro lado y que aquí nos va a tocar confrontar de manera directa en nuestro país y con otras personas. Y para eso estamos en proceso de maestrías y de aprendizaje. Creo que eso es todo lo que tengo que decir, porque todos los seres humanos están confrontando y están pasando por un proceso de lucha personal interna, que es la más difícil, es la más dolorosa, es la que más cuesta. La lucha interna que tienen muchas personas en procesos de ansiedad, procesos depresivos, procesos que llevan incluso hasta la muerte. Y son hermanos que estamos perdiendo, son hermanos que están perdiendo la lucha. Y es fuerte ver eso porque no podemos permitir que exista más porcentaje de oscuridad en nuestro planeta. Lamentablemente hay muchas almas que se pierden cada día porque son soldados cansados. Sí. Así les digo yo, soldados que se cansan, soldados que piensan que nadie los entiende. Y cuando una persona va al punto de perder la vida es porque realmente ya no pueden más con la carga energética que está ahí. Y créeme que una de las cosas que a mí más me mueve, porque son luchas que sé que se pueden vencer, pero para eso las personas tienen que prepararse, Mariana, sin duda alguna, tienen que prepararse para que esa oleada que se aproxima de cosas que uno va a decir, ¿por qué esto está pasando? Y va a tener una razón de ser, va a ser por esa caja de Pandora que una vez más se va a abrir en este lado del continente de Sudamérica. Bien. Bueno, para eso también te tenemos a vos, Kelly. Ahí te vamos a estar siguiendo, bueno, y solicitando de tu servicio. Así que te mando un beso, gracias a todos los que nos acompañaron. Espero que esto se duplique y se revea por todos lados. Te abrazo con toda mi alma. Que descanses. Ay, sí. Mañana nos paramos temprano. Feliz noche. Gracias. Chao. Adiós.